Hola, muy buenas a todos y a todas. Yo soy David Parra, arquitecto, y en el vídeo de hoy vamos a ver cuánto cuesta construirse una casa en España. Bien, antes de empezar a desglosar los costes de todo el proyecto general de la obra, de la construcción de la obra, es muy importante que entendamos que en España la clasificación del suelo nos dice que hay varios tipos de suelos. Hay suelos rústicos, suelos urbanizables, no urbanizables y suelos urbanos. Bien, tenemos que asegurarnos de que el suelo donde vamos a construir nuestra casa es un suelo urbano. Esto quiere decir que hay cierta urbanización en las calles, en el alcantarillado, que vamos a tener cierto acceso a los suministros de agua, de gas, de electricidad, telecomunicaciones, etc. Entonces lo que tenemos que hacer es llamar a nuestro ayuntamiento, al departamento de urbanismo, y asegurarnos de que nuestro suelo es óptimo y es urbano para ser edificado y construir ahí nuestra casa. Bien, ya has llamado al ayuntamiento, te han dado el ok, te han dicho que el suelo es de tipo urbano, es decir, que puedes edificar, y ahora te estás preguntando cuánto puede costarte construir una casa. Bien, pues el coste total, para que sea mucho más gráfico, vamos a utilizar como ejemplo esta muñeca matrioshka, esta muñeca rusa, y vamos a ver que el coste total se desglosa en tres conceptos. Aquí nos encontramos tres tipos de gastos. Tenemos un gasto más pequeñito, un gasto intermedio y un gasto más grande. El gasto principal es este gasto más grande, que es el coste de la construcción, que se denomina presupuesto de contrata, en palabrejas un poquito más técnicas. Luego tendríamos un coste intermedio, que es el coste del proyecto. Aquí van incluidos todos los honorarios de los profesionales técnicos. El arquitecto técnico, los distintos estudios del suelo que hay que hacer, el estudio topográfico o el estudio geotécnico, los ingenieros de estructuras, de instalaciones y cualquier otro especialista necesario para la redacción del proyecto. Y por último tendríamos un gasto pequeñito, pero que es importante también, que son las tasas administrativas y los impuestos. Bien, pues estos tres conceptos nos van a dar un total de lo que te vas a gastar en la construcción de esa vivienda unifamiliar, que vamos a poner como ejemplo una casa de unos 100 metros cuadrados. Bien, de entre estos tres conceptos vamos a empezar por el mayor de todos, que lógicamente es el coste de la construcción, el que representa el mayor porcentaje de todos y del coste total. Este coste de la construcción o coste de obra se conoce más técnicamente como el presupuesto de contrata, que no es ni más ni menos que el presupuesto que nosotros vamos a recibir de los constructores y que es lo que nos van a cobrar por ejecutar la obra. Ese presupuesto de contrata se desglosa en presupuesto de ejecución material, que es el conocido PEM, y a eso hay que añadirle un 6% de beneficio industrial y un 13% de gastos generales. La suma de estos tres valores nos va a dar este presupuesto de contrata. Bien, ¿y en qué se basan los constructores para poder enviarnos una oferta basada en un presupuesto de ejecución material? Bien, cuando el arquitecto ha redactado un proyecto, además de tener unos planos, también está proponiendo unas mediciones con unas partidas, con la cantidad de materiales y el tipo de materiales acabados que se van a emplear. Pues con eso nosotros vamos a recibir un precio de los constructores. Lógicamente, el presupuesto de ejecución material va a cambiar mucho y dependerá del tipo de materiales que vamos a emplear y de las calidades, unas calidades más básicas, calidades más estándar o calidades más exclusivas. Para que te hagas una idea, el uso de mucho vidrio o de mucho acero en un proyecto encarecerá el coste total de la obra. Entonces te puedes estar preguntando, ¿necesito un proyecto de arquitectura antes de saber cuánto me voy a gastar en la obra? Pues lógicamente necesitamos un proyecto de arquitectura previo. Sin embargo, basándonos en experiencias previas y una estimación de porcentajes, podemos entender que el metro cuadrado de construcción nos puede costar entre 900 y 1.500 euros por cada metro cuadrado. Lógicamente, esto va a depender de la localidad y también del tipo de acabados y materiales que nosotros vayamos a utilizar. Para nuestro ejemplo, y que sea mucho más fácil de entender, vamos a proponer una casa de 100 metros cuadrados y vamos a proponer un presupuesto de ejecución material de unos 1.200 euros metro cuadrado de construcción. Por lo tanto, para tener el PEM, ese presupuesto de ejecución material, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esos 1.200 euros metro cuadrado de construcción por 100 metros cuadrados que tiene nuestra casa, y esto nos daría un total de 120.000 euros masiva. Esto es el presupuesto de ejecución material. A esto le tenemos que añadir ese 6% de beneficio industrial y un 13% de gastos generales. Y esto nos da un total de 142.800 euros masiva. Bien, pues todo eso es el presupuesto de contrata, que es este de aquí, es el coste de la obra o el coste de la construcción. Bien, pues vamos a pasar ahora a ver el segundo de los conceptos, que son los costes del proyecto. Aquí van a estar incluidos todos los honorarios de los profesionales técnicos necesarios para redactar ese proyecto de arquitectura y que luego se pueda construir la casa. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues primero vamos a necesitar un estudio
topográfico para conocer la geometría exacta del terreno. Esto lo va a realizar un topógrafo profesional, y aunque el mercado es libre y los profesionales pueden marcar sus propios precios, vamos a proponer que esto nos puede costar unos 350 euros masiva. Luego vamos a necesitar un estudio geotécnico del terreno. Esto es para conocer qué tipo de suelo tenemos para construir, no el tipo de suelo que clasificamos al principio como suelo urbano, sino las características técnicas y mecánicas del terreno, es decir, si es un suelo arcilloso, un suelo arenoso, si hay roca. ¿Y para qué necesitamos esto? Para luego proceder a un cálculo de un dimensionamiento de las zapatas o del tipo de cimentación que vayamos a utilizar para nuestra casa. Por lo tanto, muy importante. Y esto nos puede costar unos 700 euros masiva, ¿vale? La misma ingeniería puede ser la que nos haga el estudio topográfico y el estudio geotécnico. Bien, una vez que tenemos estos dos estudios previos al proyecto, lo que más va a necesitar es un arquitecto o arquitecta para la redacción del proyecto. La redacción del anteproyecto, del proyecto básico y del proyecto de ejecución. ¿Esto qué es? El diseño total de la casa, que siempre debería ir de la mano del cliente para que al final el proyecto de arquitectura pues sea un mix entre decisiones que se han ido tomando entre cliente y arquitecto. Bien, lo que se va a hacer es redactar un proyecto, es decir, el conjunto de la documentación técnica necesaria, que son planos y otro tipo de documentos que se van a entregar al ayuntamiento para conseguir licencias, etc. Es decir, para conseguir el visado de ese proyecto y que sea legal. Además de la redacción del proyecto, la figura del arquitecto lo que hace es también coordinar al resto de profesionales necesarios, es decir, arquitectos técnicos, ingenieros de estructuras, ingenieros de instalaciones, a los constructores y cualquier otro especialista que sea necesario para la redacción de ese proyecto. Desde el año 2009, los honorarios de los arquitectos no están estimados o no están referenciados en ningún baremo de precios orientativos. Por lo tanto, los arquitectos son libres de marcar también sus propios precios como profesionales. Entonces, aunque cualquier arquitecto te pueda dar un precio muy distinto a otro, podemos entender que hay unos precios estimados entre un 6 y un 15% de ese proyecto de ejecución material que hablábamos al principio. Es decir, un porcentaje sobre el PEM. Ahora, ¿va a estar más cerca del 6 o del 15? Bueno, dependerá de cada estudio de arquitectura y sobre todo de qué tipo de proyecto se vaya a desarrollar. Por ejemplo, para proyectos muy grandes, como un aeropuerto, un hospital, un museo, seguramente el desarrollo de estos proyectos, los honorarios estén más cerca del 6% del PEM. Sin embargo, para obras más pequeñitas, como es el desarrollo de una casa, el proyecto de una casa, estos porcentajes se suelen acercar más a ese 15%. Ahora, para continuar con el ejercicio que estamos haciendo y el ejemplo de nuestra casa de 100 metros cuadrados, vamos a proponer un porcentaje de un 12% sobre el PEM para los honorarios del arquitecto. Y esto nos va a dar 14.400 euros masiva, ¿vale? Esto es lo que nos va a cobrar el arquitecto para esta casa. Ahora, vamos a continuar con la dirección de obra, también muy importante. La dirección de obra básicamente es el control de la ejecución y la administración de la obra, ¿vale? Queremos asegurarnos de que toda la obra se está ejecutando tal y cual el proyecto marcaba. Y vamos a encontrarnos con tres figuras principales: el director de obra, el director de ejecución de obra y el coordinador de seguridad y salud. Tres profesionales que son necesarios para la dirección correcta y eficaz de la obra. Bien, ¿quién es el director de obra? El director de obra puede ser el mismo arquitecto que redactó el proyecto o puede ser otro arquitecto al que se le ha encargado esta tarea en específico. ¿Y cuánto se suele cobrar por la dirección de una obra? Pues los porcentajes pueden variar entre un 3 y un 5% del PEM. En este caso, como es una obra pequeña, vamos a proponer un 3% del PEM. Y estos son 3.600 euros masiva. Luego tenemos el director de ejecución de obra, ¿vale? Que es una figura distinta que el director de la obra completa. Entonces, el director de ejecución de obra normalmente pues, se encarga de que los materiales lleguen a tiempo, de que el proyecto de ejecución esté acorde con la ejecución de la obra y al revés, etc. Entonces, ¿cuánto va a cobrar el director de ejecución de obra? Pues vamos a pensar que es más o menos lo que cobra el director de obra. Es decir, entre un 3 y un 5%. En este caso vamos a proponer un 3%, que son 3.600 euros masiva. ¿Y quién es el director de ejecución de obra? Puede ser el mismo arquitecto o puede ser un arquitecto técnico, que normalmente es un arquitecto técnico aparejador, o puede ser un ingeniero especializado. Y por último vamos a necesitar un coordinador de seguridad y salud, que a veces es el mismo director de ejecución de obra, otras veces
el mismo constructor nos propone un coordinador de seguridad y salud, o se puede contratar a alguien de forma independiente, un técnico cualificado. Y vamos a proponer que nos van a cobrar unos 1.000 euros más IVA. Bien, esto nos va a dar un total de honorarios técnicos de 23.650 euros. Eso es lo que nos va a costar todo el diseño del proyecto, que es esta muñequita de aquí. Bien, y por último, pero que también es obligatorio, son los costes de este pequeñín de aquí, que son las tasas administrativas y los impuestos. En cuanto a los impuestos, básicamente es el IVA que vamos a aplicar, o que se va a aplicar, mejor dicho, un 10% sobre el presupuesto de contrata, es decir, sobre los costes de la construcción, siempre y cuando el edificio sea para vivienda particular, y un 21% sobre los honorarios de los profesionales técnicos. En cuanto a las tasas administrativas, aunque esto va a depender de la comunidad autónoma y de la provincia, siempre rondan entre el 6 y el 8% del PEM, más o menos. Y aunque estas licencias pueden cambiar su nombre dependiendo de la localidad, siempre vamos a tener que pagar por una licencia de obras que se va a realizar antes de empezar con la obra y que suele incluir un par de impuestos que cambian el nombre dependiendo del sitio en el que no vamos a entrar, pero bueno, licencia de obras, luego licencia de primera ocupación. Esto es un certificado que nos va a otorgar el ayuntamiento, un técnico del ayuntamiento va a venir a la obra una vez ha sido ejecutada y se va a cerciorar de que esa obra sigue los planos y la documentación del proyecto de arquitectura que fue entregado una vez en el ayuntamiento. Luego vamos a tener que pagar también por el impuesto de actos jurídicos documentados, por la declaración de obra nueva, es decir, esto es un impuesto que hay que pagar en el ayuntamiento, y también vamos a tener que pagar por el registro de la propiedad y las escrituras ante notario, y luego también el acta de suministros de agua, de electricidad, telecomunicaciones, gas, etc. Todo esto, más o menos, como decía, está entre el 6 y el 8%. Vamos a proponer un 7% por indicar una media. Por lo tanto, el 7% del PEM, que eran 120.000 euros, son 8.400 euros. Esto es lo que habría que pagar por tasas administrativas. Por lo tanto, por la suma de estos tres conceptos, es decir, tasas administrativas e impuestos, el propio proyecto de arquitectura y el coste mayor, que es el coste de la construcción, y lo que hemos indicado como presupuesto de contrata, nos da un total de unos 195.000 euros. Esto es el coste total de lo que te gastarías por construir una casa de 100 metros cuadrados en España. Lógicamente, este presupuesto no está basado en unas mediciones ni en partidas, sino en una estimación de porcentajes y experiencia previa. Lógicamente, va a ser necesario la redacción de un buen proyecto de ejecución con unas partidas, que nosotros especificaremos unas mediciones y un tipo de materiales que vamos a enviar a varios constructores. Nosotros recomendamos enviarlo a 3 o 4 constructores. Ellos se van a estudiar el proyecto junto con los planos y al cabo de unas semanas nos van a enviar sus presupuestos y sus ofertas. Entonces tú ya tendrás que elegir al constructor que mejor te conviene. Y hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya sido útil, que más o menos te hayas hecho una idea de lo que te puede costar construirte una casa en España. Si tienes alguna duda, me puedes escribir por privado, me lo puedes dejar aquí en comentarios. También me puedes dejar un like y seguirme al canal para apoyarnos si te ha gustado este tipo de contenido. Y por supuesto me puedes seguir en redes sociales. Así que muchas gracias por estar hasta el final del vídeo. Nos vemos muy pronto. Y si te apetece seguir disfrutando de la arquitectura, la recomendación de hoy es el libro de Iconic House, una recopilación de las mejores casas que se han diseñado desde el año 1900 hasta nuestros días. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo.